Buenas noches, bienvenidos a Foro Médico. Vamos a compartir hoy un tema muy interesante con todos ustedes. Es un placer, como cada jueves, estrenar un programa con contenido de salud para toda la familia. Hoy vamos a hablar de un tema que solemos hablar con algunas nutricionistas, pero hoy vamos a enfocarnos puntualmente en un mano a mano con una profesional de primer nivel que nos acompaña. Ella se dedica exclusivamente a este tema, entonces quisimos, por supuesto, abordar desde la sapiencia de ella todo lo que se refiere a lo que le proponemos hoy, que es la suplementación, ¿sí? Vamos a hablar de la importancia de la suplementación, un hecho que está un poquito difundido hoy día, pero lamentablemente mucha gente acude a la suplementación así como a la automedicación prácticamente. Entonces queremos dar como una orientación a la gente como para poder suplementarse correctamente. Y siempre, obviamente, nosotros hacemos hincapié en que tienen que estar con prescripción médica, o sea, que con una nutricionista, con un médico, no recurrir a las farmacias a comprar absolutamente nada que no tenga una prescripción médica. Eso es fundamental. Y desde Foro Médico, definitivamente nosotros apuntamos a eso. Hoy nos acompaña la licenciada Diana Cáceres Cantuni. Ella es nutricionista clínica funcional, especializada en reparación para la gestación, para la gestación y fertilidad. Muy interesante esta especialidad de la que también vamos a hablar esta noche. Ya la saludamos a ella. ¿Qué tal, Licen? ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas noches, Lilian. Un gusto estar acá contigo y compartir con toda la teleaudiencia también. De hecho, que no es la primera vez, siempre en los espacios de salud te estoy convocando, porque sabemos que sos especialista en este tema, que está muy de moda, Licen. O sea, la gente las redes sociales, sobre todo, promocionan mucho lo que es la suplementación. Pero la mayoría de la gente que está en casa, que nos ve, quizá piensa que se puede ir a comprar un suplemento porque dicen que es bueno y yo lo puedo tomar. ¿Es tanto así? No, la verdad que como bien habías dicho desde un inicio, tiene que tener una prescripción médica, una prescripción nutricional. De hecho, nosotros nos formamos para detectar esas deficiencias nutricionales a través de signos, de síntomas, de análisis de laboratorio. No es que uno, porque lee y cree que es tal síntoma, ya tiene que tomar tal nutriente. En realidad, un síntoma puede reflejar un montón de deficiencias nutricionales y por eso es que hay que conectar con otras cositas dentro de una anamnesis nutricional, una anamnesis médica, que son preguntas que nosotros hacemos como para poder detectar a qué nutrientes nos estamos refiriendo, o sea, cuál es el que realmente está en deficiencia o en desequilibrio. Ya, para que el público entre en contexto, explícanos qué es la suplementación. Bueno, la suplementación es la administración de algún nutriente que esa persona que está necesitando pueda estar manifestando deficiencias nutricionales a través de signos, de síntomas, de análisis de laboratorio. Es justamente la administración de un nutriente que no puede conseguir a través de la alimentación, porque primero la base es la alimentación. Cuando la alimentación no puede cubrir ese requerimiento nutricional, es cuando vamos a acudir a una suplementación. O sea, ¿es necesaria siempre? No. Hay que realmente evaluar caso a caso, ver en qué contexto está la persona, como para poder indicar determinado nutriente. ¿Tiene que tener sí o sí síntomas o sencillamente a partir de cierta edad, si la persona quiere, puede empezar una suplementación? Claro que sí, cuando hablamos de términos de prevención, sí ya podemos hablar porque sabemos que ya van a haber por cierta etapa de la vida, ya van a haber deficiencias nutricionales o, por ejemplo, porque está sometida a mucho estrés. Estábamos hablando nosotros anteriormente del magnesio. Es un suplemento que naturalmente puede estar en deficiencia por el estrés, por muchas horas de trabajo, por dificultad para dormir, y de repente es algo que una persona, sin que ya sienta el síntoma fuerte, ya como que podemos con la nutricionista, o sea, yo en consulta ya puedo ir indicando porque esa persona me refiere de que está expuesta a mucho trabajo. Entonces yo, bueno, ahí antes de adelantarnos un poco y antes de que esa persona manifieste síntomas, ya poder indicar, ¿verdad? Por ejemplo, eso en el caso del magnesio. O en el caso de la vitamina D también, a medida que vamos envejeciendo las mujeres, hay mucha más tendencia a una osteopenia, a una osteoporosis. Entonces siempre voy a ir monitoreando los niveles de vitamina D, y a veces me pasa que
aunque no tenga todavía el valor de referencia de vitamina D en la consulta, yo ya le indico pequeñas dosis y luego ella me trae su nuevo estudio, o sea, su estudio actualizado, y ahí yo ajusto la dosis, pero ya sé que es una paciente que probablemente lo va a necesitar, ¿verdad? Ya, cuando hablamos de osteopenia y todo lo que se refiere a la estructura ósea, es como que dimos un giro en relación a la prescripción de calcio en ese tipo de Así. situaciones. ¿Qué pasó, Lisen? Sí, realmente se vio en los últimos tiempos de que el calcio es un poco así de doble filo, ¿verdad? Ah, Se vio mira. que solamente no es que estás calcificando el hueso, sino que muchas veces se va a parar a otros tejidos, a arterias, ¿verdad? Se van calcificando. Entonces empezó a cuestionarse bastante. Por eso hoy es mucho mejor, y de hecho eso es muy, muy interesante tocar, ¿verdad? El hueso no solamente depende de los niveles de calcio que reciba, sino que depende mucho más de la vitamina D, de la vitamina K2, del magnesio, del boro, del silicio, y es toda una sinergia que se tiene que dar. Y último está también ahí el calcio. Entonces, muchas veces también depende del tipo de alimentación. Si nosotros tenemos una alimentación que genera residuos ácidos a nivel renal, yo soy una persona que me voy a descalcificar más naturalmente. Entonces yo debo tener una alimentación que genere potencial o residuos alcalinos, ¿verdad? Que puedan hacer que mi alimentación en sí sea más alcalina, que mantenga siempre la sangre en un pH alcalino, porque si la sangre, o sea, si nuestro organismo recibe siempre nutrientes ácidos, la sangre, como solamente para mantenernos con vida necesita mantenerse en pH alcalino, lo que va a hacer es empezar a tocar hueso, que tiene calcio y magnesio, que son nutrientes alcalinos, y va a empezar a liberar a la sangre para tamponar y para equilibrar. Ahora, ¿cómo se Entonces, acidifica el organismo? ¿Cómo se acidifica el organismo? ¿Por qué se ¿cómo es una acidifica? alimentación de Claro, potencial más ¿cómo, por acidificante? ejemplo, Es para la, que la gente que está en casa diga, bueno, yo consumo tal cosa, estoy acidificando mi Claro. organismo? Por ejemplo, la típica asociación de estoy comiendo súper sano al comer, por Sí. ejemplo, una batata y un pollito grillé, pero no estoy consumiendo verduras y frutas. El pollito grillé y la batata van a generar un pequeño potencial más, un residuo más ácido. Entonces yo para alcalinizar eso, yo tengo que utilizar y acompañar siempre con verduras, Verduras, ¿sí? sí. Si yo al final de la comida me estoy consumiendo un café, eso también va a acidificar más fácil. Entonces, por eso es que lo ideal sería, además de que también inhiben la absorción de muchos nutrientes, no tomar café después de las comidas, por ejemplo. Consumir la proteína con el carbohidrato, como mencioné, el pollito con la batata, pero además un colchón, o sea, una buena porción de verduras verdes, de vegetales de distintos colores, ¿verdad? Para yo poder generar esos residuos generalmente más de potencial alcalino. Y con eso yo estoy protegiendo también esa descalcificación. Entonces eso es súper importante. ¿Serían más propensas las personas que hacen una dieta así alta en proteínas y consumen pocas verduras, las que pueden tener tendencia, digamos, a acidificar el organismo? Totalmente, totalmente. Y Ajá. a veces uno cree que por consumir muchos lácteos, porque estoy desayunando leche con pan, yo estoy administrando a mi cuerpo todo el calcio que yo necesito, pero esa leche es también acidificante y el pancito también. Entonces, ¿qué falta ahí? Una frutita como para nivelar un poco, o a veces ni siquiera consumir leche, una leche, estamos hablando de leche de vaca, a veces puedo estar consumiendo, por ejemplo, una leche de almendras, o por ejemplo, puedo estar consumiendo una pasta de almendras, que ahora está tan común, la mantequilla de almendras, Sí. ¿verdad? Eso también me da calcio con una frutita, con un tecito, y ahí tengo un mejor equilibrio en mi alimentación, que genera un potencial más alcalino. Entonces, ojo con esas combinaciones. Tomo leche, que es una buena fuente de calcio, pero ¿con qué estoy combinando? Tiene que haber una fruta en un desayuno, o por lo Claro. menos unas verduritas con un huevo revuelto al lado, como para yo equilibrar un poquitito más. Eso es Y súper importante. para los que somos adictos al café, Sí, entre las que me encuentro, sí. ¿podría alejarse también el tomar el café encima de las comidas? Por ejemplo, no tomar, hay gente que termina de comer y toma un cafecito, en lugar de hacer eso, por ejemplo, dejarlo para una hora después. ¿Se Claro, puede una, dos. o no se debe?
No, el café tiene sus beneficios, podemos consumir 1 o 2 horas alejado de las comidas, es antioxidante también, o sea, y ahí nosotros evitamos, por ejemplo, la mala absorción del hierro, del calcio que tenga la comida. O sea, si yo lo consumo inmediatamente después del almuerzo, por ejemplo, yo inhibo la absorción del hierro de ese pollito, de esa carne. Sin embargo, si lo alejo 2 horas, no, es como una colación y ahí no va a interferir, y súper bien. Buenísimo. Bueno, vamos a continuar hablando porque es muchísimo, es extensísimo este tema, no sé si lo vamos a agotar hoy, pero de todos modos, para dar una orientación y como para que la gente pueda saber cómo suplementarse y que deben suplementarse, creería yo, porque la mayoría de los productos que contamos hoy en el mercado, sobre todo lo que se refiere a verduras, frutas, ya no tienen las propiedades que tenían antes, Lice. Totalmente. O sea, la tierra se fue degradando también, entonces es como que no es lo mismo comer un pollito de campo que un pollito criado de manera industrial, digamos, como se crían las aves hoy día, ¿no? Entonces, es muy difícil. Vamos a hablar de eso también, del exceso de pollo que comemos. ¿Es positivo, es negativo? Porque se come más pollo que carne hoy día, creo. Sí, claro, porque se habló tanto de que la carne también en exceso es muy inflamatoria. Entonces me pasa mucho en consulta que la gente, como es difícil a veces el acceso al pescado o... Y a la carne también, porque la carne está cara también. Pero igual la gente parece que gasta, igual es más o menos lo mismo, pero igual la gente como que le decís reducir la carne y va directo al pollo y se casa con el pollo, ¿verdad? Con el pollo, es y cierto. Realmente no es muy difícil consumir algún pescado de acá, de un surubí, una tilapia, ¿verdad? Lo importante es la variación, o sea, no entrar en monotonía alimentaria, porque si vamos a ser sinceros, todo tiene algo, ¿verdad? O sea, si nosotros consumiéramos gallina casera es diferente, pero nadie casi tiene acceso a eso. Es difícil. Entonces, ni siquiera la carne que consumimos orgánica, tampoco el pescado, y que la tilapia, que no sé cómo la tilapia voy a comer, así siempre tienen esas preguntas, pero realmente lo más importante es variar, o sea, no casarse con ningún grupo de carnes, y sobre todo también meter a las legumbres, que son fuentes de proteína, también. El huevo también, o sea, la rotación es mucho mejor, sobre todo para no generar sensibilidades alimentarias. Me encanta. ¿Verdad? Porque esa monotonía nos hace generar este tema de las sensibilidades. Es contraproducente. Claro. Bien, ¿me permitís, Licen? Vamos a ir a una pausa, sí, la primera de la noche, agradeciendo como siempre a Bioethic Pharma Calidad de Innovación por apoyar este programa. Vamos al primer corte y volvemos con el desarrollo de este tema.